¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Jaco, soy de Asociación Libre, soy militante. Estamos en el EUGE. Ya ahora en unos minutos vamos a arrancar, vamos a esperar a que se metan un poco más de personas. Así que nada, eso, un poco de paciencia. Y nada, queríamos saber cómo les fue en el primer parcial, si les sirvieron los pregunteros, si creyeron que estuvo muy difícil el parcial, si les fue bien. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, 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 sí. Ah, bien, tenía el micrófono desactivado. Bueno, primero darle las gracias por realizar esta actividad. Y sobre el primer parcial, sí me fue bien, pero en este no estoy tan segura porque yo pensaba que la unidad 3 y 4 iba a ser como más fácil porque era emociones, porque era aprendizaje, pero hay mucha información que también es como un poquito difícil de guardar. Y bueno, por eso estoy aquí. Bueno, creo que por eso estamos todos aquí, porque queremos aprobar. Buenísimo, Jessy. Sí, sí. Sí, por ahí veía que a muchos les sirvió el repaso, justamente, así que nada, vamos a seguir con estas actividades, más que nada para los ingresantes que por ahí son los que menos condicionados están con la facultad, digamos. Entonces, ya saben, si tienen algún otro tipo de dudas, preguntas, esas cosas, nos pueden o bien contactar por el Instagram o, bueno, por nuestras cuentas personales en WhatsApp. Los que somos administradores en el grupo de WhatsApp del ingreso somos los chicos que estamos militando. Así que cualquier cosa que necesiten nos pueden encontrar tanto ahí como en la mesita en el hall de la facultad. Bueno, ahí mientras esperamos, no sé, Euge, ¿te parece que vayamos comentando un poco sobre actividades de la facultad que vamos a hacer la semana que viene junto con la asamblea? De paso te presentás ahí un poco con los chicos. Buenas, ¿cómo andan? Soy Eugenio de Asociación Libre. Espero que me hayan visto algún día en la facu. Espero verlos pronto también, cruzarlos por los pasillos y el hall. Bueno, les quería comentar que la semana que viene habrá actividades tener marcadas dentro de la medida de fuerza que vienen tomando los profesores, los no docentes y también nos sumamos varios estudiantes. Serán actividades el día lunes, martes y miércoles, así que en el Instagram van a poder ver la info detallada de cada día, que se hará cada día. Por lo pronto, el día lunes a las 14 horas, en el aula G, se presentará la película Juan. Es una muy buena película que habla sobre, o que hace mucha referencia al contexto actual de, bueno, de permanentes ataques al sistema universitario de parte del gobierno y cómo eh, la lucha de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa es muy importante para reivindicar los derechos y para sostener la educación como queremos nosotros, que sea pública, laica, de calidad, inclusiva. Así que eso va a ser el día lunes, aulas G, 14 horas. La actividad gratis, eh, pueden llevar mates, pochoclos, etc. El día martes, la que estamos, pasamos el chivo completo, el día martes habrá una actividad entre las cátedras de antropología y de social, que son dos materias, antro de segundo año y social de tercero. Ambas cátedras van a estar trabajando conjuntamente ese día a las 10 horas, junto a estudiantes, también está toda la comunidad de psico invitadas a esa actividad, en donde hablaremos sobre la importancia de evitar la facultad, de la importancia de trabajar en conjunto, en comunidad. Bueno, también esa actividad será más detallada a medida que pase, que estemos más cerca de la fecha, todavía no está muy bien definida. Y el día miércoles habrá un almuerzo a la canasta, que también es una actividad entre varias cátedras, no solamente entre la social y antro, en donde también se buscará visibilizar y concientizar sobre las problemáticas actuales que están atravesando
al sistema, está atravesando un sistema universitario en sí, a partir de este nuevo gobierno. Y nada, también será un lindo momento para encontrarnos, para conocernos, para debatir, para escuchar cómo están viviendo todo esto ustedes. Eso también es muy importante, porque de alguna manera todas estas actividades vienen dadas por una preocupación de parte de los docentes en cuanto a la falta de diálogo y articulación que existe entre los docentes y los estudiantes. Al menos eso se está viendo últimamente. Así que bueno, esperemos verlos ahí. Días lunes, martes y miércoles, todos los días habrá actividades ahí en la facu. Así que están todos invitados. Bueno, buenas. Si les parece, nos vamos presentando. Rodri y yo vamos a dar hoy el repaso. No sé, Euge, Jaco, si tienen algo más para pasar en efemérides. Si no, vamos largando, si podemos ir respetando también un poco los tiempos. Y no se nos hace tan largo. La idea del repaso, ya te dejo, Rodri, que también te presentes, es que podamos ver los textos, texto por texto, todo lo que entra en la unidad 3, todo lo que entra en la unidad 4. Rodri va a dar toda la unidad 3, yo me voy a encargar de la 4. Nos vamos a apoyar también de ayudas memoria para que puedan también tener después ustedes como herramienta. Y ya para finalizar, vamos a hacer el simulacro de parcial, que quienes estuvieron en el repaso pasado seguramente lo hicieron y vieron que es muy útil. Así que, bueno, agradecerles por estar acá, como les dije por el chat, si quieren pasar el link a otros compas para que les llegue y puedan aprovechar esta herramienta. Y bueno, no sé, Rodri, si querés agregar algo. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ya me presentó acá a mí, yo soy Rodri. Vamos a estar dando un repaso. No quiero dejar de agradecer tanto a la organización como a ustedes por estar presentes. Como estudiantes conocemos la importancia y los nervios, por ahí ansiógenos que se nos atraviesan antes de un parcial. Bueno, ahí ya los chicos ya pasaron sus redes sociales, sus WhatsApp, todos para responder dudas. Me imagino que mañana también van a estar presentes a la hora de la realidad por cualquier eventualidad que pueda surgir. Y creo que sin más preámbulo podemos empezar. Como dijo Cami, yo me voy a encargar de la unidad 3. Tomo algo que dijo la compañera, creo que Jessie, sobre este parcial puntualmente. Van a ir viendo que la bibliografía se va haciendo como más puntual a medida que pasa, y creo que es una observación muy, muy buena esta acá, porque es en la carrera en general. Inclusive lo van a ver en las materias de primer año cuando las hagan, en donde se van a ir puntualizando un poco más las cosas y van a decir, esto acá es muy parecido a lo del cursillo. Si pueden ver la unidad 1, es más un contexto de por qué la importancia de la universidad, que recién Euge mencionó algo muy importante para mí por lo menos, que es el sostener la universidad como tal. La unidad 2 es el quehacer del futuro profesional de la salud mental. Esta unidad 3 que voy a estar dando yo es más sobre la psicología como objeto y qué es como un gran debate que se lo va a encontrar a lo largo de todas las materias, o la mayoría por lo menos, en donde se van a ir dando cuenta que no hay una sola pregunta. De hecho, ahora voy a hacer una presentación y voy a arrancar con el texto de Leticia Luque, en donde ella termina cerrando esta idea diciendo como que no van a encontrar una verdad en un texto que va a ser la que va a primar, sino que va a haber verdades. Y me pareció muy importante decir esto porque por ahí cuando agarramos un texto, lo que yo recomiendo, quiero hacer un paréntesis, yo preparo para algunas materias en la carrera, por eso por ahí hablo como docente o no docente, ¿no? Cuando agarramos un texto nuevo, lo que yo recomiendo es leer el título, que es por ahí lo que no hacemos nunca. Pasamos de largo el título, decimos fulanito, la psicología tal. Yo recomiendo detenerse un ratito en el título y decir, bueno, ¿qué es lo que dice esta persona? Y por qué va a ser lo que se va a desarrollar, digamos. Y en este primer texto de la unidad 3, Leticia Luque desarrolla qué es la psicología, y me pareció muy buena su conclusión de que no va a haber una verdad que van a encontrar en un solo texto,
sino que va a haber verdades y que esas verdades a su vez van a estar situadas a una persona, un contexto, digamos, que no es todo para una sola persona, un solo caso. Así que bueno, voy a presentar pantalla, me van a tener que tener paciencia porque soy enemigo de la tecnología. Ahí está. Necesitaría, voy a apagar la cámara, ahí está. Necesitaría que alguien me diga si se ve bien, si se me escucha bien. Sí, Rodrigo. Sí, te escucha y se te ve bien. Dale, perfecto. Bueno, como les decía, Leticia Luque, en su texto Introducción al objeto y método de la psicología contemporánea, nos va a desarrollar esto justamente, objeto y método de la psicología, pero no de una psicología cualquiera, sino una psicología contemporánea. Lo contemporáneo es lo de ahora. Bueno, en los que estuvieron en el primer repaso, yo iba tirando como tips tanto de estudio como posibles preguntas. Porque esta unidad lo que tiene es que nunca dice algo concreto. O sea, no te va a decir, la psicología es esto y se sostiene hasta el final. Sino que va a ir dando cómo la psicología puede ser esto y trabajar tal cosa. Entonces, bueno, me parece como con este tip que le tiré al principio de leer el título, de saber de qué tipo de psicología nos va a estar hablando Leticia Luque, porque a lo largo de esta unidad vamos a ver de lo que es la psicología como objeto, como método, como cultura también. Entonces, bueno, es esto lo que le estaba diciendo, digamos. La psicología contemporánea no es cualquiera, es esta la actual, digamos. La autora lo define como una empresa confusa, ya que entre las investigaciones, los sucesos, bueno, ya más adelante en otros textos nos van a ir dando como pautas de que no es que se empezó a hablar de psicología hace poco, sino hace mucho, de lo que podemos entender como psicología hoy, mejor dicho, digamos. Y en base a estas investigaciones y explicaciones, siempre han ido pugnando entre dos cuestiones, entre el objetivismo y el subjetivismo. También hay un texto que se desarrolla mucho sobre esto acá. En este texto yo creo que lo que Leticia Luque hace es hacer una introducción a todo lo que es la unidad número 3, porque son 2 páginas, quien lo han podido leer se habrán dado cuenta que son 2 páginas, en donde va diciendo como cosas muy puntuales, como por ejemplo esto que dije al principio, que para ella la psicología es una empresa confusa, en donde hay disidencias entre la misma. Las disidencias son faltas de consenso. Eso también hay que tenerlo claro, digamos. En donde una persona va a decir que la psicología es esto y otra persona va a decir que la psicología es lo otro. Por eso, después cuando lo propone, dice que es fronteriza entre lo objetivo y lo subjetivo, que después también lo va a desarrollar a esto. Y como propuesta, me parece que estos 3 ejes irían como posibles preguntas de parcial, digamos. Proponen una perspectiva integradora para no quedarse con una sola, porque si nos quedamos hacemos foco en una sola vertiente de la psicología, podemos estar negando otras que también tengan cierto grado de verdad. Y abajo les dejé esa frase que me pareció muy buena y también que puede ayudar como a aclarar el concepto de que no hay una verdad absoluta que podamos encontrar en un texto, sino verdades relativas a la temática. Después ya a lo largo de la carrera van a ir dándose cuenta que no es lo mismo que se propone desde la psicología de las infancias, las adolescencias, senectud, etc. Bueno, el texto de la Leti Luque es muy cortito y esa es la presentación. Vamos con el de Ardila. Ardila ya ahonda un poco más en lo que es el concepto de la psicología y ya se atreve a hablar sobre ciencias. Como van a ver, como siempre, yo hago tipo un zoom desde lo más grande a lo más chico, que creo que esta unidad es eso, es un zoom, desde hablar de psicología a lo alto e ir puntualizando. Ardila en su texto Psicología en el contexto de las ciencias naturales, comportamientos y evoluciones, nos introduce esto acá, de que los problemas de la mente, como lo son el comportamiento, cómo conocemos el mundo, cómo lo pensamos y razonamos,
el modo en que actuamos, las diferencias entre las personas, desarrollo humano, bueno, van a ir viendo ahí una serie de cosas como la familia, sexualidad, el sentido de la vida y la muerte. No son cosas que se están planteando ahora. Acá vuelvo a traer el texto de la Leti Luque, en donde nos habla de la psicología contemporánea, sino que Ardila nos dice, esto acá se viene hablando desde hace mucho tiempo. O sea, lo que nosotros llamamos psicología hoy no es algo nuevo, sino que es algo que en otros momentos se ha hablado de distinta manera, pero siempre hablando del mismo motivo. Lo que hace Ardila en su texto es proponer dilemas de la psicología. La palabra dilemas serían como pilares, temas en común que se ha hablado a lo largo de la psicología y también que tensan esta relación entre la misma y la sociedad, la cultura en sí. Él plantea 4 dilemas que son el objeto de estudio de la psicología. Lo desarrolla, él propone lo que es para él el objeto de estudio de la psicología, que es la ciencia del comportamiento humano de una determinada especie. El papel metodológico de esta ciencia, es decir, cómo hace el conocimiento, cómo se hace el conocimiento, esto acá lo pudimos ver en la unidad número 2 con el texto de Luque y Pereno, con respecto a las metodologías. También lo vamos a ver con las metodologías objetivista y subjetivista, de qué modo se plantea. De la mano viene el tercer dilema, que es la particularidad de las leyes científicas de la psicología. Cuando nosotros hablamos de leyes en psicología, inmediatamente se nos viene una escuela a la cabeza que es el conductismo, en donde hay muchos autores que consensan que, que como objeto de estudio de la psicología es crear leyes. Leyes son como cuestiones globales. Y esto está acá ligado más a una psicología objetivista, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más amplio en el texto. Y el balance entre la ciencia y la profesión. Ustedes, como psicólogos o futuros psicólogos, tienen que pensar que la psicología en un momento, ya lo estudiaron en la unidad número 1, era una psicología sin psicólogos. O sea, nosotros estábamos como recuperando de alguna manera ciertos conocimientos. Y en un momento lo que dice Ardila es que se tiene que proponer esta división entre, bueno, somos producción, sí, hacemos producción de conocimiento científico y también tenemos que pensar en el nivel profesional, digamos. Y ahí está la definición que le había dicho al principio, que la psicología es el estudio del comportamiento de los organismos y que se entiende el comportamiento como lo que uno hace o dice. Esto acá, yo recién se los comenté, está ligado a una psicología objetivista. Lo objetivo es lo empírico. ¿Qué es lo empírico? Lo que se está dando ahora. O sea, es empíricamente comprobable que yo y todos ustedes estamos al frente de un dispositivo, viendo una clase, compartiendo conocimiento. Eso es lo objetivo, lo empírico, perdón. Es lo que se puede demostrar, digamos. Y el objetivo de la psicología es encontrar leyes universales, más allá de lo que es el tiempo y la cultura. Ya van a ver que hay un autor, acá en la unidad 3, que hay un disenso, como lo propuso Leticia Luque, con esta pugna entre algunos conceptos y otros, digamos. Fíjense que para Ardila, esto puede ser una pregunta, ¿cuál es el objetivo de la psicología para Ardila? Él dice que es encontrar leyes universales, que está más ligado a una psicología objetivista, empírica, fáctica. Bueno, yo no los veo a ustedes. Estoy yendo bien, muy rápido, lento, se entiende. No sé si alguien me puede responder. Se entiende perfecto, Rodri, vas muy bien. Bien, bien. Perfecto. Si les voy a pedir un favor, como yo no los veo al chat, si hay algo que no se está entendiendo o estoy yendo muy rápido o muy lento, me lo dicen en el chat y algunos de mis compas me lo va a leer. Después, gran parte del texto de Ardila son los estudios relacionados a la psicología y su devenir. Yo ahí se los puntualicé. Bueno, son la mente animal, la psicología comparada, el lenguaje, la cognición matemática,
la conciencia, rutas y planeación de futuro, transmisión de cultura y personalidad. No me pareció muy oportuno en un repaso un día antes desarrollar cada uno de estos porque a lo que van estos estudios relacionados a la psicología es a decir esta división que hace el autor al decir qué es lo que nos divide a nosotros como personas de, por ejemplo, los animales. La psicología comparada ha sido como una gran muletilla dentro. Una muletilla es un gran recurrente, algo que se ha visto en muchos periodos de la psicología a la hora de hacer ciencia, digamos. Y la psicología comparada es siempre con animales, siempre se los ha hecho con animales. Este PowerPoint después se los voy a pasar por los grupos y al lado de cada ítem van a poder ver como unas palabritas, por ejemplo, en lo que es el lenguaje en delfines y chimpancés. Los primeros estudios se dieron en delfines y chimpancés como para que tengan la memotecnia, digamos. Porque también puede ser una pregunta. Yo me acuerdo que había preguntas que eran como muy... que uno dice, no van a preguntar esto, pero te pueden decir, bueno, ¿con qué animales fueron los primeros experimentos para el estudio del lenguaje? Y te tiran ahí un par de animales, digamos. Y nosotros tenemos como en nuestra cabeza siempre que son los monos, pero hay otros tipos de animales con los que se han hecho. Después lo que se va a hacer más puntapié, que esto acá lo va a desarrollar mejor Cami en la unidad número 4, es en la ruta y en la planeación del futuro, en donde ya está más involucrado todo lo que es el cerebro humano, digamos. Y para rematar, Ardila hace me parece una muy buena frase, que es que la diferencia entre nuestra especie y las demás es un asunto de grado. Es muy importante esta palabra, no solamente a nivel biológico, ni psicológico y social, porque los delfines y los chimpancés puntualmente tienen un grado tanto biológico, psicológico y social muy similar al nuestro. Entonces lo que nos dice el autor es que es una cuestión de grado, a qué nivel nosotros podemos alcanzar determinadas funciones. Eso está bueno que quede claro. Bueno, voy a ir con el texto de Esteban Guitart. Acá van a ver, o sea, todo lo que le dije recién, este autor dice, no, no me parece. Esteban Guitart, en su texto hacia una psicología cultural, me colgué. Hacia una psicología cultural, desarrollos y perspectiva y los orígenes, nos desarrolla lo que es la psicología cultural para él, digamos. Y nos dice que es un modo de entender a la cultura y a la mente como algo inseparable. ¿Se acuerdan que recién Ardila nos decía, bueno, siempre hay que crear leyes universales? Bueno, es impensado que para Guitart sea así porque lo que nos dice él es que la cultura y la mente están juntos. Entonces, si hay algo cultural que se introduce, es imposible que haya una ley, porque se va a ver más hacia lo intrínseco de la persona y de la vivencia. De hecho, lo que él desarrolla más adelante es entender a la cultura como un proceso de desarrollo humano que tiene lugar en la propia cultura y cómo está la interrelación. Acá nos va a hablar de vivencia humana y de cultura. Que la vivencia, esto que acá Ardila nos decía, hay que crear leyes, él dice, no, nosotros tenemos una vivencia humana que se construye culturalmente a través de las relaciones, los objetos y lo simbólico. Estas relaciones, objetos y simbólicos son cosas que se van dando en el momento a momento, digamos, entonces no puede, nunca un autor como este nos podría decir tal movimiento o tal actitud corresponde a tal cosa, digamos, como lo propone el conductivismo. Avanzamos con el texto de Naranjo y Luque, que es Objeto y método de la psicología, perspectivas y disensos. En este texto quizás me detenga un poquito más porque me parece muy importante y además de eso hay mucho para preguntar, me parece, de este texto, digamos. Sobre todo para saber discriminar conceptos. Bueno, los autores nos dicen que la psicología es una disciplina científica que se caracteriza por disenso. Es lo que nos viene diciendo Leticia Luque en el primer texto, digamos,
en donde nos dice que es un área en donde una empresa que está en continuo conflicto, y que estos disensos se pueden dividir en dos grandes concepciones, que son los objetivismos y los subjetivismos, digamos. Y que cada una de estas posturas nos va a corresponder una mirada, un modo de entender a la persona, y una serie de supuestos para desarrollar, digamos, el conocimiento de la misma. Bueno, el objetivismo, lo que nos va a proponer, ser objetivista, por ahí estaríamos podríamos ir con un ida y vuelta, para ver qué entendemos por estos conceptos, pero como la tecnología nos habilita esto, el objetivismo nos propone algo empírico del mundo natural, capaz de ser captado por los medios sensoriales, ya los conocemos, o mediante instrumentos capaces de conocerlo, porque por ejemplo hay cosas que son empíricas que nosotros por simple vista con el mundo sensorial no podemos ver. Un ejemplo de eso es las bacterias, las células, etc. Necesitamos un instrumento para poder acceder a esa ciencia. Hoy en día es casi indiscutible que existen células, por ejemplo, y nosotros no podemos ver células. Bueno, sí, nosotros somos una gran célula, pero no podemos ver células microscópicas, digamos. Y algo característico de esta escuela del objetivismo es que tiene que permitir su medición y su cuantificación. ¿Qué quiere decir esto? Contrario al subjetivismo, que el subjetivismo nos va a proponer más una cuestión de la intrinsicidad de la experiencia humana, esto tiene que ser medible, tiene que decir, bueno, si una persona tiene esta conducta, va a suceder tal cosa. Es como, por ejemplo, el experimento de Pavlov. Pavlov es sumamente objetivista, porque él decía, bueno, si a un perro nosotros le mostramos alimento y sonamos una campana, cuando sonemos la campana va a suceder tal cosa. A eso se refiere con la medición y la cuantificación. Como toda la vida tiene una crítica, justamente se le criticó esto, que se reduce a las personas a sus características naturales, se deja de lado lo personal, la vivencia personal, entonces esta es la crítica al objetivismo. Y por otro lado, tenemos al subjetivismo, en donde es una escuela, es lo opuesto, acá ya no se ve tanto lo medible, lo cuantificable, lo empírico, sino que se tiene en cuenta más las características propias de la persona. Yo hablo de personas, pero en realidad el texto habla sobre las cualificaciones de la psicología, digamos. Acá se tienen en cuenta situaciones que en el objetivismo no se tienen en cuenta, ni siquiera se les cruza por la cabeza tener en cuenta, que es el carácter histórico y cultural. Que es como un modo de entender, digamos, de algún modo, cómo la historia y la cultura nos pueden modificar a nosotros. Como el objetivismo tiene su crítica, el subjetivismo también la tiene, ahí lo pueden ver en pantalla, que es la estrecha vinculación del sujeto investigador y del objeto investigador. Esto quiere decir en donde ya se le da por demás un sentido a la vivencia de la persona y se dejan de lado otras situaciones. Bueno, acá en esto, el texto lo menciona, antes de avanzar con el texto de la unidad 4, se menciona muy por arriba, y me parece muy importante retomar a Leticia Luque, en donde, hablando en criollo, lo que nos dice la profe, es que no nos tenemos que casar con nadie. Nosotros, a lo largo de la carrera, vamos a tener materias en donde nos sirve ponernos un lente más objetivista, y hay otras cosas que nos sirven más ponernos un lente subjetivista. Entonces, como dijo Leticia Luque, no hay que encontrar una verdad, digamos. Por ejemplo, si nosotros vamos a áreas de la psicología en donde están más las perspectivas, no sé, los test,
por ejemplo, los test más sensoriales, como por ejemplo persona bajo la lluvia, el HTTP, etcétera, nosotros necesitamos tener un lente más objetivista en donde hay leyes universales, digamos. Porque en los test es donde nosotros, en los test gráficos, es donde nosotros podemos observar rasgos que se repiten, digamos. Inclusive dentro de una aplicación de test, que esto acá el texto como que es lo que yo digo que lo hice muy por arriba, el subjetivismo lo que va a proponer es cuando nosotros aplicamos un test, no nos remitimos solamente a lo que está dibujado, sino a la consulta. Por ejemplo, cuando aplicamos una persona bajo la lluvia, no es que decimos, la persona dibujó esto, listo, tal diagnóstico, sino que entra como el lente más subjetivista en donde decir, bueno, ¿por qué lo dibujó? ¿De qué modo? ¿Cómo lo pensó? No es lo mismo una persona en Latinoamérica que en Occidente, que en Oriente, perdón. Esa es como la polaridad, digamos, entre lo objetivista y lo subjetivista. Bueno, espero que se haya quedado claro y que no los haya confundido más. Y el texto de la unidad 4 que me tocó a mí es como una introducción a lo que es toda la unidad 4. Es de Viviana Arcos. Yo personalmente amo a esta profe porque desarrolla muy bien lo que son las cuestiones cognitivas desde las neurociencias, digamos. La profe nos va la autora va a desarrollar lo que son las funciones ejecutivas superiores y las inferiores. Un poco la memotecnia que yo uso para acordarme de esto, que se lo anoté ahí en celestito, es que las inferiores son funciones cerebrales primitivas. ¿Qué significa lo primitivo? Cuando hablamos en el campo de la psicología, lo primitivo vendría a ser cuestiones más de la supervivencia. De hecho, cuando lo desarrolla la autora, toma la definición del DSM, en donde dice que se relacionan con las capacidades de la especie y con la determinación genética de las mismas, digamos, de la especie. Entonces, cada especie va a tener su función cerebral inferior propia, digamos, no es lo mismo dentro de los mamíferos, por ejemplo, nosotros personas no tenemos las mismas funciones cerebrales inferiores que, por ejemplo, los elefantes, ¿no? Y estas funciones se pueden dividir, se encuentran en 4 cuestiones orgánicas que son las motoras, todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Las sensitivo-motoras son todo lo que está en el interjuego entre el movimiento y lo que provoca el movimiento, digamos. Por ejemplo, cuando nos pinchan, ahí se activa algo primitivo, que es que nos alejamos, digamos, o nos quemamos y nos alejamos. No hay una actividad de razonamiento, que eso es más de lo superior. En lo superior ya hay una actividad de razonamiento, digamos. Hago un paréntesis, muchas veces nos preguntamos por qué estudiamos esto en psico, que es más de la medicina por ahí, si se quiere decir. Está bueno discriminar esto, porque hay pacientes que te caen al consultorio en donde no discriminan esto. Entonces nos encontramos con otro tipo de cuadro. Yo me lo pregunté a lo largo de la carrera y cuando me cayó el primer paciente con una psicosis que no podía discriminar que tenía calor y hacía 50 grados y estaba con una campera, dije, mira, acá estaba el motivo. Bueno, volviendo, las auditivas y las visuales también son la otra. Auditiva todo lo que tenga que ver con la proyección, digamos, y lo visual con la introyección. Recién se los mencioné un poquito, las funciones cerebrales superiores ya son funciones más avanzadas, en donde ya implica un poquito más el trabajo intelectual de nosotros, digamos. Son el conjunto de capacidades que le permite, digamos, a la especie humana modificar el ambiente y las circunstancias. Esto acá de que nosotros proyectamos, pensamos, cada decisión que tomamos, inclusive ahora nosotros mismos estamos con esa parte del cerebro en donde están las funciones cerebrales superiores. Ahí la autora lo que hace es darnos 4 momentos o 4 situaciones en donde se ponen en juego estas funciones cerebrales.
es cuando se integra información perceptual, o sea, cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahora mismo observando la pantalla, prestando atención, todo lo que tenga que ver con la cognición, digamos. La rememoración de un aprendizaje precedente, esto acá que estamos haciendo justamente también, si se ponen a ver, es lo que involucra más de una acción. Al contrario de lo inferior, es te pinchan, sacas la mano, ahí no hubo tanta puesta en juego. Acá es la atención, el aprendizaje, la memoria. Bueno, más abajo ya estarán viendo, digamos, lo que se pone en juego como lo superior, digamos. Ahí la integridad de los mecanismos córticos subcorticales. Me dijeron recién mis compas que no les van a tomar la parte de anatomía, que está buenísimo eso, porque es un dolor de cabeza. Pero tiene que ver con todo lo que es la actividad neuronal y la actividad cortical. Digamos, el córtico es esta parte. Y como recién les mencioné, digamos, la capacidad para tratar dos o más informaciones, eventos simultáneos, digamos. Nosotros ahora podemos estar viendo la compu, atendiendo a si entra un familiar, si se nos cae algo, si tenemos frío, etcétera, digamos. Y la autora ahí menciona que lo que es memoria, atención, lenguaje, el razonamiento abstracto, los actos de gestuaciones y las funciones ejecutivas son funciones cerebrales superiores. Ella se queda con las funciones ejecutivas, o sea, desarrolla un poquito más las funciones ejecutivas, porque es de alguna manera lo que, no es que más interesa, sino lo que más se desarrolla en este área de la salud mental, ¿no? Si bien nos van a tomar, por lo que tengo entendido, esto lo pueden chequear mejor, todo lo que es anatomía, yo ahí les señalé, con mis escasos recursos de diseñador, un cerebrito en donde les marqué dónde está el frontal. Más o menos lo marqué, el frontal nos ocupa una tercia parte de nuestro cerebro, entonces se podrán imaginar que es algo muy importante dentro de lo que es el cerebro, digamos. De hecho, muchas enfermedades que tienen que ver con la cognición, bueno, hoy en día una problemática, que esta es la problemática del consumo de sustancias, lo que daña o lo que ataca primero es la relación frontal, por eso las personas con problemas de consumo tienden a no tener estas 4 características que se ve mucho en el consultorio de esto acá, de las 4 características que menciona la autora, digamos, lo que es formular metas, planificación para un logro, la ejecución de planes, y la actitud para llevar a cabo las actividades, digamos, como que se quedan ahí trabadas, digamos, o tienen más dificultad que otras personas, digamos, que un cerebro sano. Bueno, me pareció muy importante señalar dónde estaba el frontal. Y bueno, empecé de atrás para adelante, las funciones ejecutivas, la autora retoma a Lesac, que nos dice que utiliza este término para definir un conjunto de capacidades referidas a la formación de metas, planificación, bueno, lo que recién mencioné, digamos. Bueno, creo que fui muy rápido. No sé si se entendió bien. Ahí terminaría la presentación mía. Se entendió, ¿Cami? Rodri. Se entendió, estuvo bueno. Gracias. Capaz que algunas preguntas que hayan surgido, no sé, dudas. Sí, lo que habíamos dicho con Cami es que por ahí las preguntas las podemos tomar al final. Es como para que Cami active con lo suyo. Y también lo que se me está ocurriendo ahora es que si tienen algunas preguntas más puntuales, yo estoy en el grupo que tienen ustedes el ingreso. No tengo problema entre hoy y mañana que me manden mensajitos. Bueno, perfecto. De última que las vayan dejando en el chat y de última los chicos que después las pasen al grupo si no preguntan ellos mismos. Bueno, si les parece, seguimos con la unidad 4.
Yo les voy a dar lo que es unidad 4, mi idea, les voy a introducir un poco en mi metodología. Mi forma es por ahí, les voy a pasar la presentación. A mí no me gusta aburrirme mientras estudio, entonces lo que hago por ahí es asociar cosas y que ustedes van a ver que no tiene nada que ver, uso mucho color, hablo prácticamente en idioma ejemplos, o sea, no me gusta estudiar de lo teórico porque después no me lo acuerdo y no me queda, entonces por ahí prefiero más hablar con ejemplos, van a ver que caigo mucho en eso. También hablo muy rápido, así que cualquier cosa me frenan, yo no los voy a estar viendo, así que tampoco voy a estar leyendo los mensajes. Así que cualquier cosa, o los chicos me avisan o frenenme, yo no tengo drama de que frenemos la presentación y que sea lo que realmente no se está entendiendo. Si no, las preguntas las contestamos al final. Bueno, por otro lado, me dijeron que no van a tomar cognición social, así que yo por las dudas se lo voy a dar lo mismo. Primero porque lo preparé y segundo porque probablemente se los tomen en el final o no, no sé. Así que por lo menos ya lo tienen visto. Sin más preámbulo, voy a pasar a la presentación, que lo tengo. No sé si se está viendo ahí. Sí, Cami, se ve. Perfecto. Bueno, van a ver que Cami tiene más desarrollo en el diseño que yo. A mí lo que me sirve, y quizás con esto me voy un poco a lo que es, no sé si todos vieron, y si no se van a cansar de verlo como ejemplo dentro de la Facu, la película Intensamente, vieron que vemos a todas las emociones como una personita o un monstruito. Bueno, yo trabajo más o menos igual cada vez que estudio, así que me gusta ponerle cara y personas para acordarme después que, por ejemplo, la atención es Chano. Entonces van a ver que cada uno de los temas que voy a dar dentro de lo que es unidad 4 va a estar personificado por alguien. No tiene nada que ver ese alguien con el tema, nada que ver, pero bueno, a mí me sirve para acordarme después que es cierto que eran las filminas de Chano. En fin, vamos a arrancar. Empezando por Atención. Atención es un texto de Fernández y Marchetti, como les decía antes el Rodri. Es muy importante que ustedes sepan los nombres de los autores y el nombre del texto, porque por ahí les va a parecer que, por ejemplo, en el choice le ponen, bueno, según Fernández y Marchetti, tal, no sé, factor de la atención, tal cosa. Y ustedes capaz no se acuerdan quién es Fernández y Marchetti. Es muy importante dentro de Psico que tanto en el ingreso como siempre se acuerden de los autores. En fin, tenemos a Fernández y Marchetti que van a hablar de lo que es atención y van a empezar haciendo una definición. Esta definición en realidad vamos a ver que como en la mayoría de las cosas de psicología nunca hay un campo unificado. Siempre hay un montón de definiciones, sin embargo, Fernández y Marchetti van a tomar lo que es la definición de James. James va a decir que tenemos un montón de pensamientos, todos esos pensamientos están esparcidos y nosotros vamos a tomar posesión de uno de esos pensamientos de manera clara y vívida. Entonces, eso es lo que va a definir la atención. Y vamos a ver que hay por lo menos 13 modelos de atención. Esto nos va a dar cuenta otra vez que el campo no está unificado, pero sin embargo, Mirsky y Duncan van a proponer un modelo de 5 factores que va a ser el que van a tomar estos autores. Tenemos entonces, por un lado, lo que es la focalización y ejecución. Van a decir los autores que focalización y ejecución es la capacidad de concentrarse en una tarea en presencia de un montón de estímulos que distraen y poder ejecutar una respuesta a esa tarea. Cuando pensamos en focalización y ejecución, a mí me gusta pensar esto de estamos focalizando en algo y estamos ejecutando la respuesta. Entonces ahí tenemos el primer factor. Van a ver que el texto también hace referencia a cómo se evalúan estos factores, cómo evaluamos la memoria. Nosotros tenemos, por ejemplo, una persona va a hacerse una evaluación cognitiva con un psiquiatra, por ejemplo, con un psicólogo que trabaja dentro de lo que es la medicina, y cuando le van a hacer una evaluación, van a evaluar cada uno de estos factores. Por eso van a ver que tenemos distintos test para evaluar los distintos factores que entran dentro de la atención. Entonces, por ejemplo, aparece lo que es el test dígito símbolo. No tengo acá la imagen, pero si van al libro van a ver que en el texto aparece que es una línea donde aparecen todos los símbolos
y todos los números arriba. Entonces al 1, por ejemplo, le corresponde una cruz, al 2 le corresponde un cuadrado. Y lo que van a evaluar ahí es que ustedes puedan hacer después, en base al número que les aparece, la respuesta. Les va a aparecer el 1 y ustedes van a tener que poder poner una cruz, y así con todos los dígitos y símbolos. Entonces ahí lo que están evaluando es que a ustedes se les está presentando un montón de... Ustedes se van a poder concentrar en la tarea y van a poder ejecutar esa respuesta. A su vez está, por ejemplo, lo que es cancelación de letras, que hay un montón de letras dispersas y les hacen tachar, por ejemplo, solo las A. Después está también el test de Stroop. Hay un montón de test, los van a poder ir viendo después en el libro. Yo no me voy a enfocar tanto en eso, pero sí para que tengan como un panorama general, porque no se los van a tomar así tan puntual tampoco. Sigo, el segundo factor entonces es atención sostenida. Atención sostenida, como lo dice la palabra, es la capacidad de mantener un foco de atención durante un periodo considerable de tiempo. Es decir, ustedes van a poder ejecutar algo durante un periodo de tiempo. Si yo, por ejemplo, me pongo ahora a dar este repaso, voy a poder mantener esa atención en lo que estoy haciendo durante un lapso considerable. Es decir, no es un lapso de 5 minutos, sino que voy a estar largo y tendido por acá. ¿Cuál es el test? El test de rendimiento continuo. Ustedes van a tener, por ejemplo, para este test, les va a aparecer en una pantalla una X y le van a aparecer un montón de letras más, pero le va a ir apareciendo de a una. Y la consigna va a ser que ustedes aprieten un botón cada vez que aparezca la X. Entonces, va a aparecer la X, va a aparecer la Z, va a aparecer la A, va a aparecer la C, va a aparecer la X, y la idea es que ustedes puedan apretar cada vez que aparezca la X. Ese va a ser el test de rendimiento continuo, para evaluar la atención sostenida. ¿Qué sigue? La alternancia. El tercer factor, entonces, alternancia, capacidad de cambiar el foco de atención de alguna característica específica. Sí. Disculpa que te interrumpa. Dicen las chicas que no se está cambiando la presentación, quedó solamente en el de atención, no sé si... No me digas. ¿Para qué entonces la voy a...? Yo estaba hablando sola con Chano, otro Chano acá. Ok. Dale. Vamos a dejar de presentar esto y voy a pasar a presentar desde Canva directamente, que la otra vez funcionó. Decime ahí si se va pasando. Ahora sí. Perfecto. Ok, esa era la de definición y ahora estábamos en esta, que es donde están los modelos de Mirsky y Duncan. Les decía entonces que pasamos al tercer factor, que es alternancia. En alternancia vamos a hablar de la capacidad de cambiar el foco de atención de alguna característica específica del estímulo a otra. Ahora, por ejemplo, ustedes están pudiendo alternar, porque me están escuchando a mí, mientras están, por ejemplo, mirando la presentación y están también leyendo. Entonces están alternando el foco de atención a las diferentes características específicas de un mismo estímulo. ¿Ok? ¿Cómo se evalúa la alternancia? Por el test de clasificación de cartas de Wisconsin. Ese test van a ver que les van a dar, por ejemplo, son como 160 cartas, cada carta están divididas en 4 colores y en formas. Entonces les van a hacer, por ejemplo, como consigna que junten todas las cruces. Después les van a decir, ahora junten todas las cartas rojas, ahora junten todos los círculos. Y así ustedes van a ir cambiando, según lo que se les está pidiendo, el foco de atención. Después tenemos codificación, que dice codificación, pero es codificación, que es la capacidad de mantener la información en la memoria durante breves periodos de tiempo con el fin de permitir la ejecución de las operaciones mentales. Por ejemplo, cuando ustedes les dictan un número de teléfono y se lo acuerdan durante un ratito, lo que están haciendo es codificando durante un corto periodo de tiempo, seguramente pasa un rato y se lo olviden, así que eso es codificación. El tiempo que lo van a poder mantener es un tiempo corto. Y la codificación se va a poder evaluar a partir de la amplitud de dígitos de Wise, que es otro de los tests que es un poco más complejo, lo tienen también en el libro si lo quieren chusmear. Y después tenemos lo que es estabilidad. La estabilidad no está ni siquiera bien explicada o explicada muy ampliamente en lo que es el texto, pero hace referencia a la coherencia en la respuesta a los estímulos diana. Estímulos diana básicamente es estímulos en red. Entonces, la estabilidad se va a evaluar igual que la atención sostenida, es decir, con el test de rendimiento continuo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que aparece la cruz, aprieto el botón, estoy evaluando la estabilidad, es decir, la coherencia a los estímulos. Me está apareciendo un estímulo, estoy pudiendo responder ese estímulo durante un largo periodo de tiempo, estoy siendo estable de alguna manera. Bueno,
¿Qué les puede preguntar el choice, por ejemplo? Les puede decir, bueno, según el modelo de Minsky-Duncan, los 5 factores son, y les empiezan a poner factores. Puede que dentro de los factores que les pongan en el choice aparezca, por ejemplo, lo que es seguir al cambio, y seguir al cambio no es un factor. Son 5 los factores y son estos: focalización, ejecución, atención sostenida, alternancia, codificación y estabilidad. Si les aparece, por ejemplo, o una pregunta de lo que es seguir al cambio, acá yo siempre les cuento que, por ejemplo, no sé si alguno fue a la clase de Pereno, pero suelen mostrar un video en el cual hay un montón de gente que están todos pasándose una pelota, y la consigna de Pereno es: cuenten la cantidad de pases que hacen con la pelota la gente que está en esa ronda. Entonces vos durante el video ves la cantidad de pases y contás 1, 2, 3, 4, 5, 20. ¿Qué pasa? En la mitad del video aparece un mono, se pone a bailar, desaparece del video y nadie se da cuenta, o muy poca gente se da cuenta de que el mono apareció bailando en el medio del video. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la atención centrada en contar la cantidad de pases y no estamos prestando atención a todo lo que está pasando. Entonces, lo que va a decir seguir al cambio, o lo que hace referencia a seguir al cambio, es que la gente muestra notables niveles de seguir al cambio, que es la incapacidad para detectar cambios, el mono, en los objetos o escenas, se están pasando la pelota, que están siendo vistas. Se da generalmente en la información visual, en la auditiva y en la táctil. Y por otro lado tenemos lo que es trastornos de atención, que básicamente lo que hay que saber de esto es que la atención es una de las funciones más afectadas en el caso de que se genere, por ejemplo, una lesión cerebral. Y no mucho más que eso. Si quieren interiorizar un poco más, el texto está un poco más desarrollado, pero no creo que sea tan importante o que se los puedan llegar a tomar. Y hasta acá lo que es atención. Vamos a pasar, y me voy a tomar un mate, a lo que es emociones. En emociones, el texto de emociones lo va a dar Pereno y Baiman, lo van a escribir ellos. El texto de emociones va a estar representado por lo que es WOS. ¿Qué va a pasar con las emociones? En emociones podemos hablar de que no hay una única definición, sino que hablamos de definiciones, como casi en todo. Y sin embargo, los autores del texto van a agarrar la definición de Scherer y van a decir que hablamos de emociones cuando hablamos de episodios de cambios sincronizados en los estados de todos o la mayoría de 5 subsistemas del organismo. ¿Cuántos subsistemas? 5 subsistemas del organismo. En respuesta a una evaluación de un estímulo o evento externo o interno que resulta relevante para los intereses del organismo. Entonces, este episodio de cambios sincronizados, que van a ser las emociones, se van a dar en 5 subsistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Estos 5. Y volvemos a lo que les dije en atención. Son estos 5, no son otros. Si les preguntan en el choice, que pueden ser preguntas por ahí un poco confusas, porque le ponen, por ejemplo, acción, soporte, monitor y, no sé, alternancia. Y alternancia no, alternancia es de atención. Entonces, esos sistemas van a ser, primero, el procesamiento de la información. El procesamiento de la información va a ser un componente cognitivo del episodio emocional. Y síganme en esto, vamos a necesitar atención en esto. Componente cognitivo va a tener que ver con las creencias que nosotros tenemos. Entonces, la función de ese procesamiento de la información va a ser la evaluación del evento y asignar un grado de importancia para activar otros sistemas. O sea, esto va a permitir que vos puedas evaluar el evento de lo que está pasando, ver si eso, yo doy, por ejemplo, el ejemplo de estar viendo una película en el cine. Capaz estás viendo un romance en el cine y a vos te emociona muchísimo, pero no te emociona tanto como la persona al lado que está llorando por la película. Es decir, va a haber un procesamiento de la información que va a estar atado al componente cognitivo propio de cada persona. Vamos a poder, en base a quiénes somos, evaluar el evento y asignar la importancia para activar otros sistemas. Después tenemos lo que es soporte. Soporte va a tener que ver con el componente neurofisiológico del episodio emocional. Entonces la función del soporte va a ser regular el sistema y se va a manifestar en reacciones y síntomas corporales. Por ejemplo, cuando hablamos de preparar a la persona para una huida. Por ejemplo, está viendo una situación terrible. Están robando en la esquina de mi departamento. Yo estoy llegando por mitad de cuadra. Estoy viendo el componente cognitivo, el procesamiento de la información. Me está diciendo, che, este evento es re importante, pero re importante. Así que prepárate porque vas a tener que hacer algo. Soporte, ahí aparece el componente neurofisiológico, o sea, del cuerpo, del episodio emocional, y va a decir, che, vamos a manifestar en reacciones y síntomas corporales. Vamos a preparar el cuerpo para que si llega a pasar algo, salgamos corriendo de acá. El ejecutivo va a aparecer como componente motivacional del episodio emocional y va a preparar el organismo para la acción. Es decir, que va a decir, che, yo no quiero terminar mal.
O sea, lo que a mí me motiva es estar bien. Yo no quiero terminar mal, tengo que prepararme para realmente el próximo movimiento salgo corriendo. Acción, efectivamente, va a ser el componente que posibilita la expresión motora del episodio emocional. Entonces, la función va a ser la de comunicación de las intenciones del organismo y se puede expresar, por ejemplo, de forma facial, vocal, movimientos, es decir, salí corriendo. Efectivamente, a partir de acción salí corriendo. Y el monitor va a entrar como componente subjetivo de la experiencia emocional. Entonces, la función va a ser el monitoreo del estado interno y de la interacción con el ambiente. Dentro del monitor se van a encontrar lo que son los sentimientos. Y acá hago un paréntesis. Tenemos que diferenciar lo que es emoción de lo que es sentimientos. Y vamos a eso. ¿Cuál es el rol que van a tener las emociones? Las emociones nos van a permitir fomentar la supervivencia. ¿Por qué? Porque si vos te sentís mal en una situación, te estás sintiendo como con miedo, sabés que hay algo que puede pasar y que se va a ver afectada tu integridad, por ejemplo, vas a tender a salirte de esa situación. Y eso va a permitir que se fomente la supervivencia, por ejemplo. Y hablamos de la diferencia de emociones y sentimientos porque las emociones van a tener una gran intensidad y una duración muy prolongada, mientras que los sentimientos van a tener una menor intensidad y se van a mantener en el tiempo. Es decir, un sentimiento, por ejemplo, y caigo en el cliché, van a poder decir, bueno, siento amor. Ese amor, por supuesto que es intenso, pero no es intenso en este momento, sino que va a ser intenso durante el tiempo y va a tener una menor intensidad que algo que te está pasando en este momento, como por ejemplo, no sé, que te pase algo y te dé mucho enojo. Ese enojo va a ser muy intenso, pero no se va a mantener en el tiempo. Función de las emociones. Vamos a ver que las funciones de las emociones son un montón. De hecho, el texto habla de que dirigen los procesos de atención, de que nos permiten valorar las cosas positivas de las negativas, que preparan al organismo para afrontar un desafío, que guían la conducta. Sin embargo, yo creo que lo más importante y lo que le pueden llegar a preguntar a ustedes son las tres funciones generales, que van a ser la función de adaptación, la función social y la función de motivación. La función de adaptación va a tener que ver con la adaptación al ámbito o al ambiente cambiante. El ambiente va a cambiar, se va a generar una situación en la que te vas a sentir de cierta manera y te vas a tener que adaptar a esa situación o vas a tener que generar una respuesta que te permite salir de esa situación para poder seguir con tu vida o seguir con tus cosas. Entonces, acá hablamos de que la emoción no es buena ni es mala, sino que la emoción a uno le va a funcionar como una herramienta, es útil la emoción. Por otro lado, tenemos lo que es la función social. La función social tiene que ver con poder comunicar los estados afectivos. Che, con lo que dijiste me hiciste sentir re mal. Con eso, vos estás comunicando y estás cambiando la conducta de esa persona. Esa persona va a entender que lo que te dijo te hizo sentir mal y va a cambiar su conducta para que eso se revierta, para que esa situación se revierta. Entonces, la emoción va a tener una función social, va a generar la modificación de conductas y va a permitir lo que es la cognición social, que es el texto que ya les voy a nombrar más adelante. Sin embargo, acá lo nombra y lo que dice es que la cognición social son los procesos que subyacen a las interacciones sociales. Es decir, vamos a ver ya más adelante lo que es la teoría de la mente, por ejemplo, pero la función social que tienen las emociones nos va a permitir que nosotros entendamos que la otra persona es una persona como nosotros, que siente como nosotros, que piensa. Entonces vamos a poder entender las dinámicas de relación con esa persona, las dinámicas sociales. Y a partir de ahí vamos a poder manejarnos en el mundo de cierta manera que sea amena y para convivir en sociedad. Y por último tenemos la función de motivación, que tiene que ver con que los organismos tienden a buscar experiencias emocionales placenteras y a evitar las que no son placenteras. Vos si te sentís mal en un lugar, te vas a empezar a sentir mal y esa angustia, ese enojo, lo que sientas, te va a decir, che, vámonos de acá. Entonces vamos a tender siempre a experienciar lo que son emociones placenteras. Después, el texto avanza con lo que es una historización de los primeros investigadores de las emociones y avanza y sigue con otras cosas. Yo creo que lo importante es que sepan qué pasa en la actualidad con eso, y es que en un primer momento, y primer momento me refiero ahora, hace no mucho, tenemos a James y Lange, que van a decir que las emociones tienen que ver con una experiencia emocional que ocurre después de eventos, y ahí puse psicológicos, pero es fisiológicos. Es decir, lo que van a proponer James y Lange es que primero nosotros sentimos taquicardia y después empezamos a sentir la tristeza, o el enojo, o el miedo. Después, investigadores cognitivos van a agregar la interpretación cognitiva de la activación. Es decir, vos entendés que te agarró taquicardia, entendés que estás triste gracias a que tu cognición, tu entendimiento, tus creencias te permiten entender eso.
Aparece después Ekman y agrega que las emociones son innatas y universales. Y acá vuelvo a que el profe seguramente les mostró un montón de fotos, o no sé, por lo menos el año que yo ingresé lo mostró, un montón de fotos suyas donde en una foto está contento, en una foto está triste, en una foto está enojado. Y lo mismo pasa con un bebé. Entonces quiere decir que muchas de las emociones son innatas, o sea, vienen dadas con nosotros. Y después aparece Damasio, que Damasio lo van a ver después en Episte, pero Damasio habla de lo que es el marcador somático, que es una teoría, pero bellísima, que explica cómo se aprende y el cuerpo emite señales. O sea, ustedes van a ver que, por ejemplo, y justo hace un rato estaba explicando lo mismo, y daba este ejemplo, de que en cierta situación, no sé, los invitan a tomar un helado y ustedes dicen, che, siento que no tengo que ir a ese lugar. Lo siento que no me tengo que juntar, tendría que escuchar a mi cuerpo, escuchar a mi cabeza, no sé si tengo ganas. Eso es el marcador somático que aprendió y está emitiendo una señal. O sea, probablemente ustedes en algún momento tomaron helado hace poco, hace mucho y les cayó mal. Entonces, eso es una marca que queda en el cuerpo y es donde Damasio propone el marcador somático como, che, el cuerpo aprendió y está evitando que eso vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque el cuerpo o la cabeza o lo que quieran va a perseguir lo que son las emociones placenteras y va a evitar las displacenteras. Volvemos sobre lo mismo. Y acá vamos a hablar de, entonces, las emociones son biológicas, son cognitivas, y como en todo de psicología, aún se debate, nos llegamos a un punto en común, pero para nosotros, van a decir los autores, son el equivalente de diversos estados que pueden tener las personas. Entonces, pregunta de parcial, ¿las emociones son biológicas o cognitivas? Para nosotros son el equivalente de diversos estados de las personas. Y acá aparece la perspectiva de la psicología evolucionista, que a mí me encanta, que dice que la emoción es una adaptación originada por la selección natural que tiene como fin la resolución de problemas. Es decir, nosotros se nos va a presentar una situación problemática y la emoción nos va a permitir a nosotros como herramienta generar una adaptación que nos permita dar una respuesta para resolver ese problema. Y las alteraciones emocionales, desde esta perspectiva, es decir, desde la psicología evolucionista, no van a ser vistas como patógenas, no van a ser vistas como una enfermedad, sino que van a tener que ver como defensas, van a ser vistas como defensas, como cómo nos estamos defendiendo nosotros frente a esta situación. Nos alteramos emocionalmente con alguna de las emociones. Y hasta acá lo que es emociones. ¿Cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Quieren que respire? ¿Todo bien? No los veo, no los escucho, no los leo. Con respecto a la parte de la atención, a mí me quedó una duda de cómo podría distinguir la atención sostenida y la estabilidad, porque como son tan similares, no las logro distinguir. Perfecto. Bueno, ¿querés que te lo explique cuando termine? Dale, sí. Dale. Así avanzo con esto y después voy a las preguntas puntuales de cada cosa. Bien. ¿Pero estoy yendo muy rápido o me pueden ir siguiendo? Bien, vas bien. Perfecto. Bueno, haceme acordar, anotarla la pregunta, si no nos olvidamos y después te la contesto. Vamos a lo que es senso-percepción de Marchetti. Va a decir que la labor de todos los sentidos, y acá me voy a abrir el libro en el texto por las dudas, la labor de todos los sentidos funcionan de manera parecida. Si bien la recepción sensorial es parecida, difiere para cada uno de los sentidos. Está escrito muy mal, pero después lo corrijo. A lo que va con esto es que la labor de todos los sentidos funciona de manera parecida. Todos van a seguir una serie de características, que ahora se las voy a nombrar, pero que van a ser 3 características que van a tener en común. Entonces, cuando hablamos de senso-percepción, hablamos de lo que es percibir a través de los sentidos, para que se entienda en criollo. Y acá vamos a 3 características compartidas, que es lo que le decía, que van a ser, va a haber siempre un estímulo físico, va a haber un conjunto de sucesos mediante los cuales ese estímulo se traduce en un mensaje a estímulos nerviosos, es decir, por ejemplo, a mí me llega un mensaje, ese mensaje que yo veo en el celular es un estímulo físico, ese mensaje se va a traducir en un mensaje de estímulos nerviosos que me va a decir a mí, che, tenés que dar una respuesta a este mensaje. Entonces ahí yo voy a escribir una respuesta, por ejemplo, a lo que es el mensaje. Esa respuesta al mensaje va a entrar como percepción o como representación interna de las sensaciones. Es decir, puede que sea
una percepción que viene de afuera o una representación interna de sensaciones internas, tipo lo que me están pasando en el cuerpo a mí. Y ahora vamos a lo que es la diferencia entre lo que vendría a ser la psicofísica versus la fisiología sensorial. Tenemos por un lado lo que es la psicofísica. ¿Qué va a estudiar? ¿De qué se va a encargar la psicofísica? De las relaciones entre las características físicas del mundo y los atributos de su percepción. Es decir, lo que está pasando a nivel estímulo y la percepción mía de esos estímulos. Y después tenemos una fisiología sensorial que va a tener que ver con analizar los eventos neurales consecutivos al estímulo físico. Es decir, cómo se me van generando a mí las sensaciones de respuesta una vez que me llegó el estímulo físico. Y vamos a tener dos tipos de procesamiento de cómo llega el estímulo y yo lo traduzco en mi respuesta. Un tipo de procesamiento es el de abajo arriba, que es la percepción pura. La percepción pura va a tener que ver con la interpretación, va a decir que toda interpretación descansa en los datos sensoriales sin que influyan factores aprendidos contextuales. Hace un ratito Rodri les contaba esto de, que parece que es el mejor ejemplo que tenemos en psicología porque yo lo doy también, que hay una vela, hay una llama, y si yo me estoy por quemar con eso, voy a sacar el dedo, voy a sacar la mano. Entonces ahí lo que está pasando es que el estímulo está llegando de abajo arriba. O sea, me estoy por quemar y saco la mano. Después pienso en lo que hice, pero hasta ahí es un acto reflejo. Entonces, eso va a hablar de percepción pura. Y después vamos a hablar de una percepción de arriba a abajo, que va a tener que ver con lo que es la percepción en relación, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que van a decir es, aún al observar objetos totalmente desconocidos, existen partes de este que pueden relacionarse con estímulos ya percibidos. Por ejemplo, si yo a ustedes les muestro un cuenco que tiene una forma de cuenco, ustedes capaz no vieron nunca un cuenco. Sin embargo, van a ver que tiene características parecidas, por ejemplo, lo que es una taza o a lo que es un vaso. Entonces van a poder decir, che, bueno, es como una taza, es un vaso, y capaz no lo vieron nunca. ¿Por qué pueden decir eso? Porque ustedes ya tienen estímulos percibidos, relacionados, aprendidos, que es información que baja de arriba a abajo. No sé si me expliqué. Y después es importante saber que percepción no es sensación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sensación, hablamos de captar energía física de nuestro entorno y codificarla en señales neuronales. Y cuando hablamos de percepción, hablamos de organizar, interpretar, categorizar todas las sensaciones que nosotros tenemos. Y acá aparece algo muy gracioso que es matemática para nosotros en psicología. Y sí, lo que va a decir el libro es que, o el texto en realidad, es que hay primeros estudios experimentales en lo que es psicología y tenemos nuestra primer ley matemática dentro de la psicología de la mano de Fechner y Weber. No les voy a ser muy puntual en esto porque no creo que se los tomen, pero básicamente para que sepan, Weber venía haciendo un par de estudios, Fechner toma esos estudios y lo que dice es, che, estos estudios que viene haciendo Weber yo tengo que de alguna forma poder aplicarlos a la psicología. ¿Qué vamos a aplicar? ¿Cuál es la mínima diferencia apreciable? ¿Qué es la mínima diferencia apreciable? Es una medida que es como la mínima medida, el mínimo nivel de intensidad de estímulo necesario para que lo detecten el 50% de las veces. O sea, un estímulo que si tenemos 10 personas, 5 personas, cuando llegue esa intensidad de estímulo lo van a detectar, por lo menos. Es una ley matemática, se hicieron un montón de estudios y esa es la mínima diferencia apreciable. De la mano de Fechner. Y después vamos a lo que son los principios organizativos de la percepción. Yo sé que percepción es un poco tedioso y un poco difícil de entender, pero espero que se esté entendiendo y si no, después respondo las preguntas también. Principios organizativos de la percepción. Acá va a entrar la Gestalt. La Gestalt es lo que nosotros conocemos y que ustedes van a empezar ahora a relacionarse, a interiorizarse. Lo primero que nosotros pensamos es el todo es más que la suma de las partes. Esa es como la ley primera de la Gestalt. ¿Qué van a hacer los investigadores de la Gestalt? Van a estudiar cómo a los patrones les son otorgados significados por el cerebro mediante experiencias pasadas. O sea, cómo nosotros percibimos y otorgamos significados o clasificamos mediante lo que nosotros tenemos aprendido ya. Entonces, lo que van a decir los estudiosos de la Gestalt es que nosotros tenemos o armamos un patrón de neuronas que van a imitar una pantalla en lo que es nuestra retina. Entonces, nosotros percibimos, y eso que percibimos, en realidad lo que estamos haciendo, estamos percibiendo de manera pasiva esa información,
y estamos como generando nosotros mismos esa percepción en una pantalla en nuestros ojos. Los estudiosos de la Gestalt van a proponer esto y van a tener una serie de problemas que vamos a ver más adelante que tienen que ver con la constancia perceptual. Pero antes aparecen algunos principios organizacionales que van a ser, por ejemplo, la ley de proximidad, la ley de similitud, la ley de continuidad y el principio de cierre. Cuando hablamos, por ejemplo, de ley de proximidad, vamos a ver que esto que les decía del cuenco y el vaso, más o menos se aproximan, tienen más o menos las mismas características, listo, son todos vasos. Entonces, eso tiene que ver con la ley de proximidad, que es agrupar figuras más próximas en un mismo conjunto. Después vamos a tener el principio de similitud, que tiene que ver con agrupar figuras similares. Probablemente veamos todos gatos, todos de diferentes colores, pero vamos a poder ver que son todos gatos porque tienen las mismas características, absolutamente las mismas. Después tenemos, por ejemplo, la ley de continuidad, que tiene que ver con que percibimos mejor trazos continuos que discontinuos. Y por último, el principio de cierre, que tiene que ver con unir espacios faltantes para crear un objeto completo. Y acá yo doy siempre el ejemplo de que si vos estás sentado y atrás de la puerta o atrás de la pared te aparece un brazo, vos vas a percibir que ahí atrás hay una persona, no vas a decir hay un brazo atrás de la cortina o de la pared. Vas a entender o vas a generar el principio de cierre, es decir, vas a poder completar la figura y entender que ahí atrás hay una persona y no hay un brazo solo. Eso tiene que ver con el principio de cierre. Y cuando hablamos de los problemas que se le presentan a la Gestalt, van a tener que ver con que ellos asumen que el cerebro produce percepción, pero nunca se preocuparon de cómo produce esa percepción. Es decir, ellos dicen, che, hay un par de neuronas que imitan una pantalla y se produce ahí la percepción. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo saber que esa percepción, eso que se está produciendo ahí, es verdadero? Y de hecho el texto lo dice con el ejemplo de la abuela, por ejemplo, que dice, che, ¿cómo sabemos que la imagen que la retina está transmitiendo es realmente mi abuela? Eso la Gestalt no lo pudo explicar. Y acá tenemos también otro problema, que es que veía al organismo como un receptor pasivo y no pudieron explicar lo que es la constancia perceptual. Y acá nos preguntamos, ¿qué es la constancia perceptual? La constancia perceptual es que yo pueda ver este mate acá enfrente y que lo vea de acá y sepa que sigue siendo el mismo mate por más que lo vea distinto. Es decir, si yo estoy parada en la vereda y tengo una amiga que está viniendo enfrente y está a una cuadra, cuando esa amiga llegue enfrente mío, yo no voy a decir, ¿cómo creció mi amiga? No, me doy cuenta que antes era más chiquita porque estaba lejos y ahora es más grande porque está cerca mío, pero es mi misma amiga. Entonces, eso tiene que ver con la constancia perceptual y es algo que la Gestalt no pudo explicar, por ejemplo. Y después, bueno, aparece Gibson, que Gibson lo que dice es que somos exploradores activos de nuestro ambiente. Y hasta ahí lo que es sensopercepción. Funciones ejecutivas, que lo tenía Cerati, pero ya lo dio el Rodri, porque yo no me di cuenta que ya le iban a dar. Y vamos a pasar a memoria. Yo no sé si la conocen a Marilina, si no la conocen, conózcanla porque es una reina. Y vamos a pasar a memoria, que memoria va a venir de la mano, el texto va a ser escrito por Mailov, Marchetti, Pereno. Manoilov, sí. Vamos a memoria. Bien. Van a decir los autores que la memoria es la capacidad mental que permite a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que vivimos y a la vez nos da identidad. Y acá a mí me sirve explicarlo como, ¿vieron cuando una persona tiene algún trastorno como por ejemplo lo es la demencia o lo es el Alzheimer, que esa persona se encuentra perdida por momentos o perdida completamente? ¿Por qué? Porque lo que más afectado se ve es la memoria. Entonces, si nosotros no tenemos memoria, no tenemos identidad, no conocemos nuestra historia, no podemos reescribir nuestra historia, nombrar nuestra historia, contarla, y tampoco nos va a permitir tener los conocimientos necesarios para relacionarnos y para comprender el mundo en el que estamos insertos. Y acá tenemos las primeras investigaciones en memoria, que van a ser de la mano de Ebbinghaus, Miller y Bartlett. Y acá vamos a eso. Ebbinghaus, lo importante y lo primordial para que sepan, es que lo que él investiga le permite dar cuenta de que la memoria requiere una única actividad, que es la repetición. Y si van al texto van a ver que él hacía una especie de experimento en el cual le pedía a la gente que nombre o que repita una serie de sílabas que eran let, het, am, no sé, y la gente tenía que repetir eso y las recordaba porque las repetía. Entonces él dice, la memoria requiere una única actividad, que es la repetición. Entonces demostró cómo un hombre aprende y olvida, porque después de un rato te olvidas esas sílabas, sin sentido.
Después aparece Bartlett, que Bartlett va a decir que encuentra un efecto de reconstrucción. Los estudiantes realizaban muchas transformaciones en sus investigaciones y distorsiones en el relato de recuerdo. Si yo ahora a ustedes les doy un texto, o les doy un cuento, les cuento un cuento, o ustedes lo leen, y yo después se lo saco y les digo, che, díganme lo que se acuerdan del cuento o del texto, ustedes probablemente se acuerden una parte y reconstruyan otra. Eso es lo que estudia Bartlett. Y va a decir que esa reconstrucción no es despojada de sentido. Esa reconstrucción va a tener que ver con lo que ustedes han tenido como experiencias pasadas. La van a reconstruir en base a lo que ustedes tienen aprendido. No van a hablar de cualquier cosa, van a hablar de cosas que más o menos tienen sentido con el relato del texto que me estén contando. Por eso dice que va a armar lo que es la noción de esquemas para describir las transformaciones y distorsiones en este recuerdo consecuente de experiencias pasadas. Y por último está Miller, que Miller no se desarrolla mucho, pero básicamente lo que dice es, plantea que las personas tienen limitaciones en la cantidad de información que pueden recibir. Como que no pueden recibir muchísima información, sino que es limitada. No, volvamos. Ahí está. Y tenemos 3 procesos fundamentales. Y acá, repito, 3 procesos fundamentales. ¿Cuáles son los 3 procesos fundamentales de la memoria? Codificación, almacenamiento, recuperación. Volvemos. ¿Cuáles son los 3 procesos fundamentales de la memoria? Codificación, almacenamiento y recuperación. Si les sirve la mnemotecnia, es C-A-R, CAR, AUTO. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos primero? Codificamos. Registramos la información que nos está entrando y relacionamos la percepción y la atención para eso. Eso, si quieren, lo metemos en una cajita y llega a lo que es almacenamiento. Vamos pasando. Llega almacenamiento. En el almacenamiento, la memoria a corto plazo se mantiene. ¿Cómo se mantiene? ¿Porque sí? No. Se mantiene porque hacemos un esfuerzo consciente y generamos un aprendizaje para mantener esa memoria. Es decir, daba el ejemplo también de lo que es el documento. Ustedes no aprendieron el documento apenas nacieron. Ustedes codificaron el documento, cada uno el suyo, registras esa información, la tenés más o menos ahí, la pasás a almacenamiento. ¿Qué es? Ustedes lo repiten, lo escriben, lo repiten. Llega un momento donde ustedes aprenden su documento y ese aprendizaje fue consciente. Entonces esa memoria a corto plazo se mantuvo. Y si yo ahora les digo, che, a tal persona, decime tu documento, ustedes van a poder recuperar su documento porque está dentro de ustedes, tipo, ustedes lo tienen almacenado ahí. Entonces, la recuperación va a tener que ver con la forma en que las personas acceden a la información almacenada por evocación o por recuerdo. Es decir, yo les puedo pedir que ustedes evoquen eso, o puede que ustedes, no sé, se crucen en la calle con alguien que no ven hace un montón de tiempo y digan, ah, esta es tal persona. Lo recuerdan. Y seguimos con lo que son los modelos. Y acá puede complicarse un poco, pero yo les prometo que es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a tener por un lado lo que es el modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin. Y acá, apréndanse bien quiénes son los que dicen qué en qué modelo. Porque si ustedes les ponen, según el modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin, y ustedes lo estudiaron como multi-almacén, van a caer en blanco. Así que acuérdense que son Atkinson y Shiffrin, que después está Baddeley con la memoria de trabajo, y que después está Turbin con las divisiones de largo plazo. Atkinson y Shiffrin hacen un modelo multi-almacén que va a decir que tenemos una memoria sensorial que va a registrar a través de los receptores. O sea, nos va a llegar estímulos, nos va a llegar información a través de nuestros receptores. ¿Qué va a pasar con esa memoria? Primero pasa a memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo va a guardar la información en el presente, pero bueno, esa memoria a corto plazo es transitoria y es limitada. O sea, si yo ahora les dicto a ustedes un número, les digo 4, 5, 7, 2, ustedes lo van a poder repetir un tiempo, lo van a tener en su memoria un tiempo, y cuando termine este repaso, si yo les pregunto cuál es el número, probablemente no se acuerden. ¿Por qué? Porque es limitada esa memoria y porque es transitoria. ¿Cómo pasa la memoria a largo plazo? Con conocimientos del mundo, bases de datos, que es permanente e ilimitada. O sea, todo lo que ustedes tengan guardado en la memoria a largo plazo van a ser cosas un poco más importantes, van a ser bases de datos permanentes, que las van a tener para buscarlas siempre. Si yo le pregunto el documento, está en la base de datos permanente, y es ilimitada. O sea, no es que tienen cierta capacidad de memoria como si fuera el Google y se les terminó y no saben qué hacer. No, va a ser ilimitada. Ese es el modelo de multi-almacén de Atkinson y Shiffrin. Pasamos al modelo de Baddeley y Hitch, que es la memoria de trabajo.
¿Qué van a decir con la memoria de trabajo? Che, compartimos la idea de Atkinson y Shiffrin con la memoria a corto plazo, pero para nosotros le vamos a agregar el factor de que esa memoria a corto plazo en realidad es memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque es una memoria que te permite realmente llevar a cabo una actividad. O sea, es una memoria que tiene importancia funcional en el proceso cognitivo. La voy a poder llevar a cabo en algo. ¿Y cómo está compuesta esa memoria de trabajo? Vamos a tener, yo siempre hago el modelo oficina. En la oficina modelo de memoria de trabajo, vamos a tener adentro al ejecutivo central, que va a ser el jefe, que va a ser el ejecutivo central, el que se encargue, ya les digo, así no les miento, de lo que es la función atencional. ¿Y cómo va a estar sostenida esa función atencional? Por el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El bucle fonológico, como lo dice la palabra, es un bucle en el cual repito 4572, 4572, bucle fonológico. Y después tengo una agenda visoespacial. Capaz me agarro de algo que estoy viendo, el mate, y digo, che, cuando vea el mate, 45672. Hay una agenda visoespacial. Eso, entonces tenemos la oficina memoria de trabajo, y en la oficina memoria de trabajo tenemos al ejecutivo central que le da órdenes o que es ayudado por bucle fonológico y agenda visoespacial. Entonces, el modelo Baddeley-Hitch va a ser memoria a corto plazo. Y ahora vamos a pasar a Tulving, que va a ser el modelo de memoria a largo plazo, que son las divisiones dentro de la memoria a largo plazo. Vamos a tener una memoria episódica y una semántica. La memoria episódica va a tener que ver con episodios, qué, cuándo, dónde, y tiene que ver con la memoria autobiográfica. Si yo les pregunto a ustedes, che, ¿cómo fue su primer día de facultad? Ustedes me van a poder contar con detalles qué, cuándo y dónde de la memoria, que tiene que ver con la memoria episódica. La memoria semántica va a tener que ver con lo que son conocimiento general de los símbolos y conceptos. O sea, si ustedes, yo ahora les pongo una suma, a resolver una suma, ustedes van a tener conocimientos ya guardados y de hace mucho tiempo de cómo sumar. Entonces van a poder resolverme esa suma. ¿Gracias a qué? La memoria semántica. Por otro lado, tenemos lo que es la memoria declarativa y procedimental. La memoria declarativa y procedimental, ¿están dentro de memoria a corto plazo? No, todo esto es memoria a largo plazo. Memoria declarativa es saber qué. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que estás cocinando? Vos me vas a decir una torta. Vos sabés qué. Esa es la memoria declarativa la que están dando ahí. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo haces esa torta? Y vos me empezás a explicar, o sea, vos te pones a hacerla ahí directamente, eso tiene que ver con la memoria procedimental. En la declarativa hablas y me explicas, en la procedimental haces. Y después tenemos que acá en la procedimental les suelen dar el ejemplo de andar en bicicleta. Y después tenemos lo que es memoria retrospectiva y memoria prospectiva. Retro, viejo. Entonces, la memoria retrospectiva tiene que ver con recordar el pasado. Y la memoria prospectiva va a tener que ver con recordar el futuro. ¿Y cómo recordamos el futuro? En realidad recordamos lo que vamos a hacer en el futuro. Mañana tengo que ir a tal lado, mañana tengo que hacer tal cosa. Eso me lo permite la memoria prospectiva. ¿Qué puede pasar? Que haya errores y alteraciones, y que reina que es Marilina. Errores y alteraciones. Vamos a tener, por un lado, errores que van a tener que ver con lo que es error de omisión o error de comisión. Si yo te pregunto, che, ¿cómo era lo que dijo ayer el profe? ¿Cuál fue la palabra que usó ayer el profe? Y vos no te acordás para nada, eso tiene que ver con lo que es un error de omisión. No te estás pudiendo acordar nada. O cuando me decís, che, lo tengo en la punta de la lengua y no te sale, y no te sale, y no te sale, y no te sale, hay una omisión ahí. No estás pudiendo decir nada. Y error de comisión tiene que ver con lo que uno recuerda erróneamente. Por ejemplo, yo te puedo jurar que la madre de tal se llama Silvia. Y te lo juro. Y no se llamaba Silvia, se llamaba Estela. Entonces, ahí hubo un error de comisión. Después tenemos lo que son alteraciones. Y las alteraciones tienen que ver con cosas más heavy, tienen que ver con amnesias. Amnesias hubo pasó algo, hubo como por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero puede haber una situación de un accidente, por ejemplo, se generó una lesión muy grave y a partir de esa lesión muy grave se genera amnesia. Esa amnesia puede ser anterógrada o retrógrada. La amnesia anterógrada no te va a permitir acordarte cosas nuevas. O sea, el momento del accidente va a generar un quiebre. A partir del accidente para adelante, no te vas a poder recordar nada de lo que esté pasando en el momento, lo que pasó hace 5 minutos y qué sé yo. Sin embargo, de antes del accidente, si yo te pregunto, por ejemplo, cómo es el nombre de tu papá, te vas a poder acordar porque todo eso sí lo recordás.
En la amnesia retrógrada es lo contrario. No te vas a poder acordar todo lo viejo, pero te vas a poder acordar del accidente en adelante, todo lo nuevo. Y hasta ahí todo lo que es memoria. ¿Cómo venimos? Bien, Cami. Genial. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces a lo que es aprendizaje, que este es un tema complicadito y que entiendo que genera mucha confusión. Pero también es muy simple de entender, nada más que necesito que pongan toda su atención acá. Atención sostenida por mucho tiempo, porfa. Vamos a aprendizaje. Aprendizaje, el texto es de Salazar. Va a decir que el aprendizaje es un proceso biológico que favorece la adaptación, cheque mal que cuántos errores que tengo, adaptación y supervivencia del organismo al ambiente. O sea, nosotros vamos a poder aprender, y a partir de que aprendemos, a partir de que generamos conductas, esas conductas nos van a poder permitir sobrevivir en lo que es el ambiente, el medio ambiente, la sociedad. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de aprendizaje, no hablamos de conductas, hablamos de cambios duraderos en los mecanismos de conducta. Entonces, ¿aprendizaje y conducta son sinónimos? No. Aprendizaje son cambios duraderos en los mecanismos de la conducta que involucra estímulos y respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con los mismos o similares. Y acá vamos a ir despacio. Tenemos conductas que son voluntarias, que se originan conscientemente. Yo me voy a cebar un mate, agarro el termo, voy a volcar, me cebo el mate, originé conscientemente mi conducta. Hay conductas que son involuntarias, que son automáticas o son estímulos reflejos. Volvemos al ejemplo del fuego. Tengo la vela prendida, acerco la mano, me quemé, saco la mano. No hice consciente que voy a sacar la mano. Me estaba quemando, conducta refleja. Por otro lado tenemos aprendizaje, que dijimos que no todo cambio en los mecanismos de conducta son aprendizaje. ¿Por qué no todo cambio en los mecanismos de conducta son aprendizaje si dije recién que el aprendizaje son los cambios duraderos en los mecanismos de conducta? Porque aparecen factores que pueden intermediar que tienen que ver con la fatiga y la maduración. Por ejemplo, si yo llego a un punto en el que estoy muy cansada, vengo haciendo tal actividad, me canso, mi respuesta a lo que mi conducta va a empezar a cambiar y no fue porque aprendí. Va a ser porque está mediada de la fatiga, va a estar mediada del cansancio, o sea, mi cuerpo no da más. Y maduración va a tener que ver con que hay cosas que a cierto nivel de maduración no puedo hacer, que después más adelante sí puedo hacer, que no tiene que ver con aprendizaje. O sea, un bebé de 2 meses no puede caminar. No es que no aprendió a caminar, es que no puede porque su maduración no le da para caminar. Después sí aprende a caminar, pero tiene que ver también con la maduración. Cami, Sí, hay una estudiante que levantó la mano. ¿Qué hace? perdón, no estoy viendo esto. Sí. Sí, decime. Fabiana Herrera levantó la mano. Si quieres hablar, sería ideal que lo hagas ahora. Bueno, seguimos cualquier cosa que abra el micrófono. Y me corte. Acá estamos. Y acá vamos a lo sumamente importante y lo que hay que entender muy bien. Tenemos por un lado lo que es el conductismo metodológico. Gente, amo este tema. Dios, cómo me gusta el conductismo. Tenemos el conductismo metodológico. ¿Quién es el padre del conductismo metodológico? Watson. ¿Es Skinner el padre del conductismo metodológico? No, Skinner es el padre del conductismo radical. Conductismo metodológico, Watson. ¿Quién es Watson? Watson es un conductista. Entonces, Watson, que es un conductista, habla de la mente o del alma como Freud. No. El conductismo va a ser el estudio de la conducta, el estudio del comportamiento y la modificación de esa conducta, la modificación de ese comportamiento, donde nada tiene que ver el alma. No vamos a hablar de alma, no vamos a hablar de inconsciente. Si a ustedes les dan un choice que dice, dentro del conductismo metodológico se estudian las conductas inconscientes, no, esa no es. Bien. Esas son como leyes. Seguimos. Dentro del conductismo metodológico de Watson vamos a hablar de una psicología de la tercera persona. ¿Por qué hablamos de una psicología de la tercera persona? Porque vamos a observar conductas de otros. Bien.
Va a haber una tercera persona estudiando las conductas de otros. Tenemos un estudio objetivo y experimental del comportamiento. Nada de esto va a ser subjetivo. Nada de esto yo puedo pensar una cosa y alguien puede pensar otra cosa según lo que... No. Estamos viendo, las conductas son observables, estamos viendo que funciona así. Hay como una ley ahí que rige. Y a eso se le agregan las ciencias naturales. Modificar una conducta manipulando estímulos y condiciones externas. Eso es lo que va a hacer el conductismo metodológico. Y dentro del conductismo metodológico vamos a ver el condicionamiento clásico de Pavlov. Y es ley en el estudiante de psicología que si hablamos de Pavlov, hablamos de los perros. O sea, es así, se asocian completamente, ahí tenemos un condicionamiento. El objetivo del condicionamiento clásico de Pavlov va a ser evidenciar cómo las personas tendemos a asociar dos estímulos o eventos. Y acá vamos a hablar de elementos, y acá presten atención. Tenemos elementos que van a ser, por un lado, vamos a tener un estímulo incondicionado. Es decir, un estímulo que va a generar una respuesta. Y acá me voy a apoyar de los ejemplos prácticos. Tenemos un estímulo incondicionado en el perro que va a ser la comida. Ese estímulo incondicionado, de manera automática, repito, el estímulo incondicionado genera una respuesta de manera aprendida. No. De manera automática, la comida, el estímulo incondicionado, va a generar una respuesta incondicionada. ¿Cuál es esa respuesta incondicionada? Que el perro empieza a salivar. Después vamos a presentar un estímulo neutro, que va a ser la campana. Si yo tengo un perro y le toco una campana, y eso no está condicionado, el perro no va a hacer nada con la campana, no va a salivar con la campana. Entonces, eso no va a provocar una respuesta en un primer momento. Pasamos ahora a un segundo momento. Tenemos el estímulo incondicionado, que es la comida. Yo le traigo la comida al perro, le hago toco una campana, y ahí el perro tiene la comida, tiene la campana y empieza a salivar. ¿Por qué empieza a salivar el perro? ¿Por la campana? No, porque está la comida, está el estímulo incondicionado ahí. Entonces el perro empieza a salivar. ¿Qué pasa en ese momento? El perro asocia esos dos estímulos. Asocia la comida con el sonido de la campana, entonces se genera lo que es el estímulo condicionado. El estímulo condicionado neutro se convierte en el estímulo condicionado. Ahora, yo, en ausencia de la comida, voy a hacer sonar la campana y el perro va a salivar. Y acá la pregunta es, ¿el perro va a salivar igual que si tuviese la comida? No. La respuesta va a ser una respuesta condicionada. O sea, el perro va a salivar, pero la salivación del perro en presencia de la campana y la salivación del perro en presencia de la comida van a ser distintas salivaciones. Entonces, la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada son similares, pero no son iguales. ¿Bien? Después se va a hablar de inhibitorio, estímulo inhibitorio, excitatorio, qué sé yo. No voy a ir a eso porque quiero avanzar, pero también están esas cosas en el texto explicadas y están explicadas muy bien. No hace falta que se las explique acá con un grado de detalle. Y hay condiciones que van a favorecer el proceso de asociación, que eso también puede ser una pregunta. Las condiciones van a ser la novedad y la intensidad. Si el perro vive en un lugar donde suenan campanas todo el tiempo, capaz la campana la tiene asociada a que entra el dueño de la casa, por ejemplo. Entonces, si la campana es un estímulo novedoso, va a ser más fácil asociarlo a un estímulo incondicionado. Y después va a tener que ver con la intensidad de ese estímulo. La comida, por ejemplo, es un estímulo que tiene gran intensidad. Y después tenemos fenómenos asociados, que puede ser la generalización o la extinción. Por ejemplo, si yo en lugar de la campana hago sonar un timbre, el timbre comparte muchas características, es muy parecido a una campana, entonces probablemente el perro salive. ¿Por qué? Porque hay una generalización del perro hacia el estímulo condicionado. Y la extinción va a tener que ver con que si yo después, por un mes, al perro le hago sonar la campana y no le doy la comida, va a dejar de salivar. ¿Por qué? Porque se va a extinguir el condicionamiento. Eso es condicionamiento clásico de Pavlov dentro del conductismo metodológico. Vamos a conductismo radical. ¿Quién es el padre del conductismo radical? Skinner, que cumplió los años ayer. Skinner busca en el exterior de las personas la causa de sus conductas. Entonces, la responsable de
la conducta no va a ser la persona, sino que va a ser el medio ambiente. ¿Bien? Y dentro del conductismo radical vamos a tener lo que es el condicionamiento operante. Y acá necesito que otra vez pongamos mucha atención. Ya después lo otro no requiere tanta atención, pero esto requiere mucha atención. El condicionamiento operante va a tener que ver con que la conducta del individuo posee una consecuencia en el ambiente y estas consecuencias afectan a las conductas futuras. O sea, si yo me estoy sintiendo mal por algo que me están diciendo y yo le digo a esa persona, che, me estás haciendo sentir mal con lo que me estás diciendo, y esa persona va a cambiar su conducta y eso va a afectar conductas futuras. ¿Me explico? Si yo voy a rendir el parcial y me levanto 10 minutos antes de ir a rendir, llego tarde, tengo menos tiempo para rendir y me va mal, probablemente la próxima vez me levante muchísimo antes para ir a rendir ese parcial, porque aprendí, porque me di cuenta que mi conducta tuvo una consecuencia y esa consecuencia ahora me está afectando mi conducta de nuevo. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado claro. Y acá tenemos elementos dentro del condicionamiento operante. Que a mí esto me costó toda la carrera, pero esta es la forma más fácil que encontré de entenderlo. Tenemos 2 reforzadores y 2 castigos. Tenemos un reforzador positivo y un reforzador negativo. Los reforzadores siempre aumentan la tasa de respuesta. Siempre aumentan la tasa de respuesta. El castigo siempre disminuye la tasa de respuesta. Entonces, un reforzador positivo va a ser dar algo que la persona quiere. Entonces, a un nene que se está portando bien, se le da un obsequio, le voy a dar un caramelo porque se está portando bien. ¿Qué va a generar eso? Que el nene se siga portando bien. Entonces va a aumentar la tasa de respuesta. Ahora, el reforzador negativo va a ser que aumente la tasa de respuesta, pero se va a quitar algo que no quiere. Si vos te portás bien, no haces la tarea. La tarea es algo que el nene no quiere hacer. Entonces, si yo se la quito, estoy haciendo que el nene se porte bien. Es decir, aumento la tasa de respuesta, se sigue portando bien. Ahora, tengo también castigos. El castigo positivo va a disminuir la tasa de respuesta. Entonces, le voy a dar algo que no quiere. Si vos te seguís portando así, te voy a pegar. Le estoy dando algo que el nene no quiere. Entonces, eso va a hacer que la tasa disminuya. No se va a seguir portando así. Y el castigo negativo va a tener que ver también con disminuir la tasa de respuesta y se va a quitar algo que se quiere. Si te seguís portando así, mañana no te dejo ir a jugar a tu amigo. Entonces estoy quitando algo que el nene quiere hacer. Eso va a hacer que el nene se deje de portar así. Espero haberme explicado. Y fin de conductismo, o de aprendizaje en realidad. Y vamos al último, que esto en teoría, bueno, no entra, pero por las dudas se los voy a dar, que es cognición social. También es un tema muy hermoso y acá lo tenemos a Dillon. Cognición social es un texto de Atenas, de Díaz y de Venegas. Va a tener que ver con la integración de procesos mentales que permiten la interacción entre sujetos, incluyendo fenómenos como la percepción social, la teoría de la mente y la empatía. Entonces, nosotros nos vamos a poder relacionar en sociedad y con otros gracias a que tenemos sana lo que es la cognición social. En una interacción social, nosotros vamos a tener que llevar a cabo componentes cognitivos y conductuales. Si hay una persona llorando, yo voy a tener que poder entender que esa persona está llorando y no ir a ponerme a cantar una canción al lado o a contarle chistes. Esa persona está llorando, yo voy a entender esa interacción y me voy a comportar en base a lo que está pasando. Probablemente vaya y me ofrezca para escucharla o para darle un pañuelo o para sentarme callada al lado de ella. La cognición social ha sido incluida en el DSM como uno de los 6 dominios cognitivos fundamentales. Yo no sé si esto se los pueden llegar a tomar, pero me pareció importante que lo sepan, porque el DSM, no sé si ustedes lo conocen, es un manual donde nosotros tenemos los diagnósticos de salud mental, donde nosotros podemos entender que una persona, si cumple con serios signos y serios síntomas, podemos dar cuenta de que esa persona tiene cierto trastorno o cierta afección. Eso va a tener que ver con los dominios que esa persona presente. Por ejemplo, si se ve afectado la cognición social, vamos a ver que, por ejemplo, en personas con trastorno autista, la cognición social es algo de lo que más se ve afectada. Son personas que, voy a hablar en general, por supuesto no en todos y no en todos los niveles,
pero son personas que tienen una gran dificultad para relacionarse, para sostener una mirada, para tener una conversación, para estar en una situación con mucha gente e interactuar. Entonces ahí lo que se ve afectada es la cognición social. La cognición social, entonces, va a depender del intercambio de señales sociales que permiten la obtención de información acerca de otros sujetos involucrados y el aprendizaje del entorno. Yo veo que esa persona está llorando, entiendo que esa persona está llorando y en base a eso me manejo y aprendo del entorno. Permite la existencia de una realidad compartida entre las otras personas. Si yo voy y me pongo a tocar un bombo al lado, no voy a poder entender o participar de una realidad compartida entre las personas. El principal producto de la cognición social sería la generación de predicciones con el objetivo de disminuir la diferencia entre las entradas predichas y reales. ¿Qué difícil esto? No, no es difícil. En realidad, la cognición social a nosotros nos va a permitir entender cómo comportarme y qué pasa si me comporto de otra manera. ¿Qué pasa si voy y toco el bombo al lado de esa persona? ¿Cosas buenas? ¿Cosas positivas que me van a permitir vivir en sociedad? Probablemente no. Entonces yo estoy prediciendo lo que puede llegar a pasar y no hacerlo y elegir otro camino de acción. Y acá entra lo que dijimos que eran los 3 factores, que eran la teoría de la mente, la empatía y la percepción social, me parece. Ahí vamos a eso. La teoría de la mente va a tener que ver con que yo soy una persona, ustedes son una persona distinta que yo, pero sin embargo yo entiendo que ustedes son otra persona distinta que yo y les otorgo mente, les otorgo la capacidad de ser seres pensantes y seres que sientan igual que yo. Entonces, es la habilidad para representar la perspectiva psicológica de otros sujetos. Requiere que los sujetos teoricen íntimamente sobre los pensamientos de otros. Si yo a vos te veo que estás largando agua por los ojos, voy a entender que estás llorando y que probablemente estés triste. Entonces voy a teorizar íntimamente sobre lo que te puede llegar a estar pasando a vos por lo que veo. ¿Cómo evaluamos la teoría de la mente? ¿Cómo evaluamos que una persona esté estable la cognición social en una persona? Hay pruebas que pueden ser la toma de perspectiva, que tiene que ver con esto, tipo infiero el estado mental del otro, la decodificación, que tiene que ver con, por ejemplo, yo te pido a vos, en una prueba neuropsicológica, te pido a vos que me muestres con tus ojos cómo estarías si estuvieses enojado, o contento, o triste. Entonces eso me va a dar el puntapié a mí de que vos entendés cómo se maneja una persona cuando está de cierta manera, cuando está atravesada por cierta emoción, por ejemplo. Y después tenemos pruebas anatómicas que va a tener que ver con analizar cosas más puntuales y ya neurofisiológicas, que tienen que ver, por ejemplo, con analizar la corteza prefrontal, que tiene que ver con los deseos y creencias, o el surco superior, que tiene que ver con representación de acciones de otros.